Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo misericordioso, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta segunda catequesis sobre el mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores, que tiene como lema: yo estoy contigo todos los días. Primera jornada que será celebrada el último domingo o cuarto domingo del mes de julio, de manera precisa en este año, el 25 de julio. Agradecemos a Monseñor Osvaldo Escobar, quien nos ha iluminado grandemente en la primera catequesis. La catequesis con relación a este mensaje del Santo Padre la hemos dividido en dos partes. Como digo, Monseñor Osvaldo nos ha compartido ya la primera y nos ha recordado, junto a las palabras del Papa Francisco en su mensaje a las personas que ya mencionamos, nuestros abuelitos, abuelitas, físicos y espirituales, nuestras personas mayores, adultos mayores, que en los momentos de crisis Dios envía sus ángeles. Y el Papa Francisco nos ha hecho ver cómo ninguna persona está nunca sola. No importa el momento de su vida. Dios es nuestro Padre y nunca nos va a abandonar. Y retomo pues esta gracia recibida en la primera catequesis, que usted, querido abuelito, abuelita, joven adulto, joven grande, usted que tiene experiencia en la vida y que quizá por algún motivo está enfermito, vive solo en casa, solo físicamente, nunca está solo de verdad. Dios está con usted, los ángeles de Dios están con usted y la iglesia está con usted en sus tres niveles. La iglesia triunfante, la iglesia militante, porque muchas personas han estado siempre cerca de usted, y la iglesia purgante. Y hoy pues damos inicio a esta segunda catequesis, que tiene también un mensaje importante para cada uno de ustedes, queridos abuelitos, abuelitas, hermanos mayores. En primer lugar, ya se nos ha dicho, Dios está con ustedes. Dios está siempre con nosotros, especialmente pues en esos momentos cuando llegamos a una edad adulta. Dios no nos abandona. Pero una cosa muy especial es esta segunda parte. Dios nos llama a la misión a todas horas del día, recordando que para Dios un día es como 1000 años, un día es como una vida, un día es como una generación. Y en este sentido pues se refiere a la vida de una persona. Un abuelito, una abuelita, física o espiritualmente hablando, una persona mayor sigue teniendo una misión. Y el Papa nos va a recordar que Dios no se jubila nunca. Ciertamente descansa, ¿no? Después de 6 días de haber creado todo lo que existe, al séptimo día descansó, pero no porque Él se cansase realmente, porque pues, es su espíritu y Dios es omnipotente. Es un símbolo de la necesidad de la humanidad de recibir a Dios para que Dios descanse en el corazón de cada uno y nosotros descansemos en Él. Claro, nosotros sí que tenemos necesidad de descansar en Dios, porque Él nunca se jubila. Y basado en esto, se nos coloca como primera cita bíblica de referencia el Evangelio de Mateo, capítulo 20, Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, hasta el versículo 16? Pues nos recuerdan los obreros de la viña. Voy a leer una parte de este evangelio, los versículos del 1 al 6. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y también a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, casi por finalizar el día, encontró a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí desocupados todo el día? ¿Quieren trabajar? Vénganse conmigo. Y a todos les ofreció el mismo estipendio, el mismo salario. ¿Por qué esta cita bíblica es importante en esta segunda catequesis y en este mensaje del Papa Francisco a nuestros abuelitos y personas mayores? Porque no importa la edad, no importa el momento, no importa el estado, no importa la situación en la que nos encontremos, Dios nos sigue llamando a trabajar para Él, a ser sus servidores. ¿Cómo? Adorándole, dándole culto y también sirviendo a los demás. El objetivo de este tema es comprender lo que el Señor nos pide para nuestra vida en los diferentes momentos de la misma. Y hay una introducción muy especial a este tema en esta segunda catequesis. Se termina de estudiar este mensaje y consideramos esta exhortación del Papa para que nos demos cuenta, queridos hermanos, que no hay edad para trabajar en la viña del Señor. Muchas veces confesando o compartiendo o en momentos de dirección espiritual con abuelitos, abuelitas, con hermanos mayores, a veces me han dicho: padre, yo me siento un inútil, ya no tengo fuerzas, los días de mi juventud, las cosas que yo hacía. Cuántos hombres y mujeres mayores he escuchado que me dicen: yo, mire, era bien activo en la parroquia, yo desde jovencito, desde jovencita, en el coro, como catequista, en la liturgia, en la Semana Santa, los domingos, y cuando llegó la nueva evangelización, cuando nos tocó misionar, cuando nos tocó ayudar a tanta gente en los terremotos, en los huracanes, allá estaba yo, padre, al pie del cañón. Y ahora me siento un inútil, hoy que tengo 70, 80, 90 años, ya no sirvo para nada. Querido hermano, el Señor nos recuerda hoy que tú sigues sirviendo. ¿Cómo es eso que ya no sirves para nada? Así como el Señor llega en diferentes momentos a llamar a las personas para que le sirvan, y esto tiene una connotación espiritual porque algunos tienen su encuentro con el Señor en diferentes etapas de su vida. Pero aquí nos estamos refiriendo al llamado a trabajar, el llamado a trabajar, basados en que somos hijos de Dios y que Dios no se pensiona nunca, no se jubila, quiere decir el Papa, ¿no? Dios siempre sigue trabajando y siempre hay maneras de trabajar para Dios, para la iglesia y para los demás. Esta catequesis, al igual que la primera parte, la desarrollamos a través de 3 aspectos. El primero, la mirada de los discípulos. Cómo los discípulos contemplan a Jesús y cómo nosotros podemos contemplar este mensaje. El segundo, que seamos iluminados con la palabra de Dios y el magisterio acerca del mensaje mismo. Y la tercera parte, que hagamos vida esa palabra. Entonces veamos en la primera parte que nos permite poner nuestra mirada como discípulos de Jesús en este mensaje que nos llega de parte de Dios Padre. Recordando también, aparte de lo que dice el Santo Padre, que Dios no se jubila nunca, que Dios es eterno.
De hecho, lo representamos, porque así lo menciona la palabra, como aquel hombre de miles de años, ¿no? De muchos años. Y nuestra representación gráfica de Dios es como si fuese un abuelito, ¿no? Es nuestra manera de pensar en Dios, papá. Aunque pues Él es siempre joven. Sin embargo, Dios es eterno y por lo tanto es de más años que cada uno de nosotros. Y nos invita a llenarnos de su eternidad. Porque recordemos que quien vive por Cristo, con Cristo y en Cristo participa desde ya de la eternidad, de esa gracia de Dios que entra al corazón y que nos permite irnos ganando esa vida eterna aún aquí en la tierra. Y se nos plantean algunas preguntas en esta segunda catequesis que nos regala la Arquidiócesis de San Salvador. Algunas preguntas: ¿cómo es posible? Y esto está basado también en preguntas que el mismo Papa se hace. Él es una persona mayor. Él sabe lo que experimenta una persona mayor. Y dice: ¿cómo yo puedo trabajar? Mis energías se están agotando. No creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? Es decir, soy una persona que pues paso sentadito, no me siento alguien útil. ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando ya tengo muchas preocupaciones con mi propia familia, de ver cómo los voy a dejar antes que yo parta? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde vivo? Y es que el Papa nos manda este mensaje también en un contexto particular, el contexto de la pandemia, y cómo muchos de nuestros abuelitos desde el inicio de la pandemia prácticamente no han salido de casa. Y esto ha provocado que todavía algunos de nuestros hermanos mayores se sientan psicológicamente, afectivamente o más abandonados, como la primera parte de la catequesis, o menos útiles, como nos quiere iluminar esta segunda catequesis. ¿No es ya mi soledad una carga demasiado pesada? ¿Cuántos de ustedes pueden comprenderme a mí? Y es una piedra pesada. El Papa va a compartir su propia experiencia. Él va a manifestar: yo estaba a punto de mi jubilación. Había mandado una carta al Vaticano, como es obligación para un obispo a los 75 años. Decir: bueno, ya llegué a esta etapa de mi vida, espero que el Santo Padre me permita pues jubilarme y dedicarme a una vida de oración, a una vida de entrega a los demás de otra manera. Y Dios que me llama a ser vicario de Cristo, cuando menos me lo esperaba. Así también es contigo. Fíjate lo que dice el Papa Francisco: no importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes familia, o si no tienes familia, si te convertiste en abuela o abuelo, de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte totalmente de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Y el Papa nos va a mostrar cuánto es importante que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, usted abuelito, abuelita, hermano mayor, no diga que ya no puede seguir trabajando. Usted sigue siendo llamado a evangelizar. Y por eso el Papa pues quiere iluminarnos también con la segunda carta a los Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. ¿Y qué podamos encontrar con esta segunda carta a los Macabeos? El Señor nos va a recordar
la experiencia de Eleazar. Eleazar es un hombre mayor, un anciano, un hombre honorable, un hombre recto, un hombre santo, respetado por todos, pero que se ve obligado por personas que quieren profanar las leyes de Dios a que coma alimentos impuros. Y le abren la boca y lo quieren obligar a comer alimentos impuros y él lo escupe. Y le proponen para que él siga con vida, porque si él no obedece una ley que lo obliga a comer alimentos impuros, él va a morir. Y lo proponen incluso fingir, le dicen, prepara tú el alimento, que sea un alimento bueno, pero finge que es un alimento como el que te proponen. Y entonces el Papa y la Iglesia nos dice que este hombre dijo: yo prefiero morir con dignidad que dar un mal ejemplo a los nietos, que dar un mal ejemplo a los jóvenes. ¿Qué va a pasar cuando se enteren que yo fingí? Primero voy a manchar mi dignidad, mi ancianidad, voy a manchar mi muerte. ¿Qué pasará de mí después de la muerte? Y voy a ser un mal ejemplo para los demás. Y por eso es que el Papa Francisco lo propone, y también nuestra Iglesia. El Papa dice, tomando la Santa Palabra: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Pensando en San Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vayan y continúen esta misión que yo he comenzado. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Por eso, dice el Papa, es importante que los abuelitos, las abuelitas, las personas mayores sigan construyendo el reino de Dios y también sigan construyendo esa sociedad del hoy y del mañana. ¿Cómo? Poniendo tres pilares en sus familias, en sus nietos, en sus nietas, en los jóvenes. ¿Cuáles son estos tres pilares? Los sueños, la memoria y la oración. Los sueños, la memoria y la oración. ¿Qué dice el Papa de los sueños? El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz, de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el futuro. Los abuelitos, las personas mayores, tienen que trabajar con sus nietos, con los jóvenes, para ayudarles a que tengan proyectos y que también puedan lograr cosas que aquellos hombres mayores, mujeres mayores, aunque tuvieron anhelos, no pudieron concretar. Y es esa alianza de sueños, de visiones, de proyectos entre la experiencia de un adulto y la fuerza del joven la que va a permitir que la sociedad mejore. El Papa Francisco dice, de esta pandemia tenemos que salir como una mejor sociedad, si no habremos perdido una gran oportunidad. Segundo punto, ya dijimos los sueños. Segundo aspecto, segundo pilar que pueden colocar los abuelitos, las personas mayores, entre los jóvenes. La memoria, dice el Papa. Recordar es una verdadera misión para toda persona mayor. La memoria y llevar la memoria a los demás. Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir. Sin cimientos nunca construirás una casa, nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria. La experiencia y la memoria, todo lo vivido, lo acumulado, el tesoro que se encuentra en un adulto se debe compartir. Y por eso este mensaje es también para todos los jóvenes, para que busquemos a nuestros abuelitos, para que hablemos con ellos, para que les preguntemos, para que nos nutramos de la sabiduría y los tesoros que Dios ha puesto en sus corazones. Pero también para que usted, abuelito, abuelita, hermano mayor, no se canse de buscar transmitir
su memoria, su fe, sus raíces, su cultura, sus valores a las nuevas generaciones. Y punto número 3, la oración. La oración. La oración de los ancianos puede proteger al mundo. Mire qué importante. Ayudándoles tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos, que las oraciones de otros. Como dice Benedicto XVI. Querido hermano mayor, tu oración es un recurso muy valioso. Es un pulmón que la iglesia y el mundo no pueden privar. No se pueden privar de este pulmón de oración de nuestros hermanos mayores, como dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el numeral 262. Y en la oración, queridos hermanos mayores, está el ofrecimiento de los dolores, de las enfermedades. ¿Cuántas personas yo he visto que han comprendido lo que Jesús transmitió a Santa Faustina y para que ella lo transmitiese a todo el mundo? El que nosotros no solo tenemos que sufrir por sufrir, los sufrimientos que vienen del pecado, ese sí tenemos que decirle al Señor, quítalos de una vez. Pero los sufrimientos que tenemos por Cristo, con Cristo y en Cristo, o como personas mayores, se los podemos ofrecer al Señor en oración. Te entrego mis sufrimientos, te entrego mi dolor de espalda, te entrego mi dolor de cabeza, te entrego mi artritis, te entrego, Señor, todos mis sufrimientos y me uno a tu pasión como reparación de los pecados del mundo entero y rogándote por la generación actual y por las nuevas generaciones. De tal manera que, queridos abuelitos, queridas abuelitas, ¿cómo podemos hacer vida esta palabra? Pues poniendo en práctica compartir sueños, memorias y la oración, participando de los sacramentos a través de los medios de comunicación y cuando nos es posible, pues que el sacerdote llegue o poder confesarnos, recibir la unción de los enfermos, pero nunca tirar la toalla, nunca tirar la toalla. Contemplemos, como dice la tradición, lo dice el Papa Francisco, a Joaquín, papá de la Virgen María, que lo tenían ignorado por ser un abuelito sin hijos. Contemplemos a Zacarías, papá de Juan el Bautista, que lo tenían ignorado por ser un abuelito sin hijos. Contemplemos a Abraham, que Dios lo llama a ser padre de muchas generaciones y él obedece y sale de Ur de los Caldeos en busca de la tierra prometida por Dios cuando su esposa era estéril y él también tenía como 75 años y vio su promesa cumplida a los 99 con el nacimiento de Isaac. Abuelito precioso, abuelita preciosa, hermano mayor, hermana mayor, tú no estás solo. Dios está contigo, los ángeles están contigo, la iglesia está contigo y tú tienes una misión y tenemos que seguir trabajando para el Señor hasta el último suspiro, hasta llegar a la vida eterna. Y luego en el cielo seguirás intercediendo por tu familia y por el mundo. No tirar la toalla. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortaleces. Entrega tus sueños, entrega tus memorias, entrega tu oración, tus sufrimientos como reparación de los pecados del mundo y los pecados también propios, los de tu familia y los de toda la humanidad. Ánimo pues y reciban esta bendición en preparación a esta jornada mundial de los abuelitos, abuelitas y los hermanos mayores, para que con la bendición de Dios sigas trabajando, porque como decía San Juan Pablo II, nadie es anciano del corazón a menos que lo quiera hacer. Podemos seguir siempre útiles y jóvenes en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.